La incubadora. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos de América Latina, y especialmente un abrazo grande a todos los 5 reformistas y devolucionarios de Perú y América Latina. Yo soy Alberto Mansuetti. Este es el espacio que se llama La Incubadora. Es un espacio que de momento tiene media hora y vamos a producir con Gustavo Romero para la radio Periodismo Sin Fronteras, ¿ok? Saludo grande, Gustavo, buenos días. Buenos días, profesor Alberto Mansuetti. Acá, buenos días, ahorita, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo que se puede oír a través de la internet. Entonces, sí, saludos a todos y muy gustoso de estar iniciando este programa, que sea de mucho agrado y de mucha información hacia nuestros oyentes. Así es, Gustavo. Vamos a presentarnos. Gustavo Romero es el vicepresidente del Foro Liberal de América Latina, cuyo presidente es Rodrigo Mora, que va a estar también en estos espacios cada semana. Y yo soy el presidente del Centro de Liberalismo Clásico. Este espacio lo hacemos, Gustavo, desde Bolivia, yo desde Bolivia, Gustavo desde Lima, Perú. ¿Okay? Queremos enviar un saludo y un agradecimiento muy grande a Ricardo Puentes Melo, que es el director responsable de la radio Periodismo Sin Frontera. Bueno, hechas los saludos, hechas las presentaciones, vamos a inaugurar entonces este espacio hablando de las recientes elecciones en el Perú, cómo fue que Pedro Pablo Kuczynski resultó presidente del Perú. De momento es presidente electo. Este programa se está grabando el 8 de julio y dentro de 20 días el presidente electo va a tomar posesión de su cargo. Y bueno, ayer tuvimos la excelente noticia de que Claudio Sola le entregó una carta sobre el libro que había escrito en 2003 Kuczynski con Williamson. Vamos a hablar de ese tema en el programa de hoy. ¿Ok? Entonces, Gustavo, por qué no nos cuentas un poco cómo fueron las elecciones allá en Perú? ¿Cómo fue la primera vuelta, la segunda vuelta, etcétera, para ubicarnos un poco en el contexto? Por favor. Claro, bueno, acá en el Perú las elecciones tuvieron sorpresas, ¿no? Por ejemplo, en la primera vuelta se habían inscrito, no me acuerdo realmente ahorita cuántos partidos políticos. Entonces, dentro de esos partidos políticos estaba uno que pertenecía a Julio Guzmán, que estaba candidateando, no sé si a ver de color morado, esa era su identificación. Entonces, conforme pasaban los días, más o menos desde diciembre, él estaba empezando a despuntar. Y a través de la televisión, de los medios, lo comenzaron a elevar, a hacerle la promoción, la propaganda. Y dado un momento que estaba ya despuntando, estaba en tercer puesto por ahí, el Jurado Nacional de Elecciones acá en Perú, que se encarga de verificar si todo está acorde a la ley, se lo increpa y le pone trabas y finalmente lo termina sacando, ¿no? Y lo mismo con César Acuña, que es otro candidato de otro partido político, y también lo sacaron a los dos, ¿no? César Acuña porque es un señor con mucho dinero, el cual está invirtiendo un montón de dinero, y también podía entrar a pelear para la segunda vuelta, ¿no? Porque la primera vuelta en la primera iba a salir Keiko Fujimori de todas maneras, porque ya estaba en el primer lugar. Fíjate, Gustavo, que entre las propuestas nuestras de las 5 reformas, la primera reforma incluye no solo
devolver el gobierno a sus funciones propias, sino devolver los partidos a la gente. A mí personalmente, y a ti tampoco, a nosotros no nos gusta ni Julio Guzmán ni César Acuña, pero si la gente quería esos candidatos, la burocracia del órgano electoral no tiene que interferir así con la voluntad de las personas. Un apuntamiento nada más, nota al pie de página. Seguimos, Gustavo, por favor. Así es. Entonces, Julio Guzmán con su partido Todos por el Perú, y César Acuña, que era Alianza por el Progreso, estaban entre los que podían ingresar a pelear a la segunda vuelta con Keiko para la presidencia. Y Fujimori, y Pedro Pablo Kuczynski también estaba ahí, pero estaba más abajo, ¿no? Y otro que veo acá, ¿cómo se llama este hombre? El Alfredo Barnechea también era otro que estaban muy pegados, cualquiera podía ingresar. Comenzaron a hacer alianzas, Alan García con Lourdes Flores Nano, que su fusión no logró, se fueron abajo, no lograron pelear. ¿Y quién gana la primera vuelta? Bueno, la primera vuelta, en el primer puesto fue Keiko Fujimori, y en el segundo fue Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Ok, entonces esto es importante para la gente que nos está escuchando que no es del Perú. Después vamos a hablar de quién es Pedro Pablo Kuczynski y qué importancia tiene la carta que le dio Claudio y por qué. Ok, perfecto. Entonces, la segunda vuelta, Kuczynski versus Keiko. ¿Cómo fue? Así es. Bueno, para terminar con la primera vuelta, hay una chica que es de izquierda que se llama Verónica Mendoza, que también estaba ahí entre la pelea para entrar a la segunda vuelta contra Keiko, y la gente asustada porque Verónica es de izquierda le da el apoyo a Pedro Pablo Kuczynski, y con esos votos y no me acuerdo ahorita, un 2-3% de ventaja le gana. Pero también hay que anotar que mucha gente de izquierda en la segunda vuelta votó por Kuczynski para no votar por Keiko, ¿no? A eso apunto. Entonces le da el apoyo a Pedro Pablo Kuczynski para que no entre la izquierda, porque Pedro Pablo Kuczynski es lo que nosotros conocemos como la derecha mala, y pasa Kuczynski. Y en la segunda vuelta, a una semana de las elecciones, lo que parecía imposible, que Pedro Pablo Kuczynski iba a ganar, porque Keiko le estaba llegando por 4 o 6%, les daban otras encuestadoras de diferencia. Entonces en una semana, entre comillas, era imposible. Y Verónica Mendoza y toda la izquierda mueve mucha gente, y bueno, temas de corrupción, temas pasados del papá de Keiko Fujimori, que fue presidente y tuvo problemas de corrupción también, que hizo cosas buenas también, pero se corrompió. Entonces con ese tema la gente de izquierda mueve mucha gente y le da el apoyo a Pedro Pablo Kuczynski, porque no le agrada para nada Keiko Fujimori, ¿no? Por el tema de su papá. Y ganó Pedro Pablo Kuczynski al final con esos votos y con las justas, que creo que es 0.5%, si mal no recuerdo, por ahí nomás. Con las justas le gana. Y bueno, y así ella está hasta ahorita, está resentida, pero con Pedro Pablo Kuczynski, porque lo ofendió. No sé si con los peruanos no se ha manifestado ninguna, no como Mario Vargas Llosa, no como Mario Vargas Llosa, que se resintió y se fue. Pero ella logró 73 congresistas también, así que tiene la mayoría en el poder legislativo, con 73 congresistas de 130 en total, ¿no? Esas fueron así fueron las elecciones muy reñidas, ¿no? Y bueno, así perdió Keiko, pues, ¿no? Parecía que iba a ganar y al último salió. Así es. Precisamente una de las razones por las que perdió es porque Keiko Fujimori lleva años tratando de desmarcarse de su padre, de la figura de su padre, y eso es lo que ha logrado, y por eso no es presidenta. Es decir,
aquí vamos a explicarnos. Fujimori hizo cosas buenas y cosas malas, como muchos presidentes, por no decir todo. Cosas buenas fue rescatar la economía del Perú, que estaba en el barranco después de los gobiernos socialistas de los militares, Velasco Alvarado y los civiles con Alan García, el APRA. Entonces, Fujimori rescató la economía. Y eso es importante por el tema del neoliberalismo, que vamos a tocar mucho en esta edición, en esta primera edición del espacio. ¿Ok? Fujimori logró rescatar la economía del Perú y también logró rescatar el Perú del terrorismo. Hay que ver lo que fue el terrorismo de Sendero y del MRTA en los 80, en los 90. Bueno, Fujimori terminó con el terrorismo en el Perú, ¿ok? Entonces se habla mucho de derechos humanos, pero eso es como si los terroristas hubiesen respetado los derechos humanos de las personas, cosas que no ocurrió en absoluto. Eso fue una guerra, como en otros países también de América Latina, ¿ok? Entonces, además de rescatar la economía y rescatar al Perú del terrorismo, encima de eso, como si fuera poco, Fujimori resolvió un problema limítrofe que había con Ecuador, que había causado incluso una guerra en 1941, por ahí. Entonces, esas fueron las cosas buenas, sobre todo en el primer lapso de Fujimori. En el segundo empezaron ya las cosas malas y empezó a borrar con el codo muchas cosas que había escrito con la mano. Pero bueno, el tema de ahora no es Fujimori, sino que es Kuczynski. Kuczynski es uno de los economistas más emblemáticos del neoliberalismo. Kuczynski es en lo personal, es una especie de híbrido entre académico, claro, académico del establishment, ¿no? Economista y tal, y político. O mejor dicho, no híbrido, sino que es las dos cosas. Es un economista neoliberal muy caracterizado, tal vez el más emblemático de América Latina, y además es político y ahora presidente del Perú. Entonces, Claudio Sola, con la gente de Perú Nuevo, con Samuel, con Bernardo, con Gustavo, con Juliana Zúñiga, hizo una cosa muy buena en la campaña de la segunda vuelta, que fue el voto en blanco. Promover el voto en blanco, que en Perú se llama blanco viciado, en fin, para no darle nuestro voto devolucionario y cinco-reformista, ni al neoliberal Kuczynski, ni a la neoliberal Keiko, porque Keiko también abraza el mismo programa, lo que nosotros llamamos la derecha mala. Entonces, eran dos, Keiko y Kuczynski eran dos expresiones de la derecha mala, y entonces por eso nosotros hicimos campaña por el voto en blanco. Entonces, finalmente ganó Kuczynski. Ahora, Kuczynski, como lo que hicimos con Claudio y el equipo de Perú Nuevo, fue buscar un documento que usted lo puede encontrar en internet, es público, se puede bajar, no hay que pagar nada. Está en el Instituto Peterson for International Economics, puede buscar usted ahí, PIIE, Peterson Institute for International Economics. Ahí está el documento del año 2003. Es un libro en realidad, coeditado entre Kuczynski y John Williamson. Entonces vamos a hablar un poquito de John Williamson. ¿Quién es John Williamson? John Williamson es el padre del neoliberalismo. John Williamson es un economista que de Washington, que desde los 80 más o menos viene estudiando el tema de las reformas que hay que hacer en América Latina. Y ahí nos centramos en nuestra especialidad, nosotros las 5 reformas. Viene estudiando el tema de las reformas y publicando con otros varios autores, también de la misma tendencia neoliberal. Usted los puede ver a todos, están también en
Peterson Institute for International Economics. Ahí está el libro de Williamson con Kuczynski y muchos otros libros de Williamson y de muchos otros autores. Se llama After the Washington Consensus, Restarting Growth and Reform in Latin America. Eso significa, después del consenso de Washington, relanzando el crecimiento y la reforma, relanzar el crecimiento y reforma en América Latina. En pocas palabras, ellos están reconociendo que lo que hicieron en los 90 fue necesario, pero insuficiente, y que hay que hacer reformas, ya desde el título. Ahora, ¿cuáles son esas reformas? Bueno, por supuesto que lo que ellos proponen es un poco tímido a nuestro juicio, y nosotros queremos ir más lejos en ese camino de las reformas, pero la coincidencia son los temas. O sea, ellos están hablando de reformas en el gobierno, la justicia principalmente, ¿ok? Y la seguridad. Ellos están hablando de reformas en la economía, reformas que apunten a lo micro, porque lo que se hizo en los 90 fue lo macro, restablecer los equilibrios macroeconómicos, y eso fue bueno y fue necesario, impulsó mucho crecimiento en esos años, en los 90 en América Latina, pero hay que hacer reformas micro en la economía de la gente, ¿ok? Y para eso, así como en la reforma que nosotros tenemos como número 1, hay que derogar todas las leyes malas que le atribuyen al gobierno funciones que no le competen. En la número 2, reforma de la economía, hay que derogar todas las leyes malas que impiden a los emprendedores salir adelante, crear riqueza, crear empleo, hacer empresa. Y tenemos las 3 reformas sociales: educación, salud y jubilaciones y pensiones. Esas 5 reformas son las nuestras. Ahora, la coincidencia con John Williamson, el inventor del neoliberalismo, el autor del consenso de Washington, él fue el que hizo la lista de 10 puntos del 1 al 10 y dijo: esto es el consenso de Washington, consenso entre los burócratas, por supuesto, del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Nuestras reformas van más allá, pero son sobre los mismos temas. Entonces, la carta que Claudio le hizo al ahora presidente electo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, fue para recordarle lo que él mismo había escrito con Williamson en el 2003, que usted puede bajar de internet, como le digo, en el Instituto Peterson, sobre la necesidad de reforma. La tesis de ellos, y ese libro no es el único publicado, ahí tienen muchos otros, la tesis de ellos es que los planes de ajuste y estabilización de los 90 eran buenos, era como llevar la economía a los cuidados intensivos, pero no se podía tener una economía en cuidado intensivo todo el tiempo. O sea, después había que hacer reforma. El caso es que esas reformas nunca se hicieron, y entre otras razones no se hicieron por presión de la izquierda y por miedo de la derecha mala a la izquierda y a sus presiones y a sus chantajes. ¿Ok? Y bueno, ahora Kuczynski es presidente, entonces ahora tiene la oportunidad, y eso es lo que Claudio le está señalando. No, ¿qué dices tú, Gustavo? Claro, ahorita él puede aplicar las reformas que él crea conveniente, ¿no? Pero él debe también muchos favores, porque ha ganado gracias a la izquierda prácticamente, ¿no? Entonces, ese es un tema. Él habla de consensuar, de hablar, de conversar, de tirar puentes. Entonces yo no sé exactamente qué es. No sé que esto no funciona, no sé qué es lo que va a hacer. No le veo una buena salida a lo que él está proponiendo, porque él ha propuesto mucho estatismo, ¿no? Mucho estatismo. Así es, entonces, así es, Gustavo. Y en los programas de televisión, en algunos programas políticos, en un canal especialmente, le preguntaron, ¿no? Le dijeron que él debe muchos favores. Entonces, él cómo va a ser, él tiene, si la izquierda le dio el voto, él, para que la izquierda le apruebe las cosas que él quiere hacer, las reformas que él quiere hacer, entonces la izquierda no va a votar a favor de los cambios que él quiere, supuestamente funcionan, ¿no? Eso se lo dicen en la tele, y entonces lo que le dicen en la tele
los periodistas, el entrevistador le dice, no, usted tiene que aceptar lo que la izquierda le propone para tratar de consensuar, ¿no? Y lo mismo con los otros partidos que hay, como el de César Acuña, que tiene algunos integrantes de su partido que han ingresado al Congreso. Okay. Bueno, seguimos entonces. Mira, yo personalmente comparto plenamente el análisis de Gustavo y estoy en las mismas de él. Yo tampoco sé lo que va a hacer Kuczynski, porque al igual que Gustavo, yo no tengo la bola de cristal, no puedo adivinar el futuro. Ahora, lo que sí hay aquí es una oportunidad para el Perú, una oportunidad para América Latina y una oportunidad para Claudio Sola y la gente nuestra de Perú Nuevo. Eso sí quiero señalar. Aquí lo que hay, no sabemos lo que va a pasar. Ni Gustavo ni yo ni Claudio sabemos lo que va a pasar. Pero aquí tenemos una excelente oportunidad. Como digo, para el Perú, para América Latina y para la gente nuestra de Perú Nuevo. ¿Por qué es esa oportunidad? Bueno, es verdad que Kuczynski es un presidente políticamente hipotecado, porque le debe muchos favores a muchos sectores, especialmente a la izquierda, favores electorales y demás. Kuczynski va a ser un presidente débil, acorralado, a menos que siga los buenos consejos de nosotros. Vamos acá a ponernos los pantalones porque estamos jugando en las grandes ligas. A menos que siga los buenos consejos de nosotros. Si no sigue los buenos consejos de nosotros, eso no creo que termine bien. Pero vamos a explicar un poquito cuáles son los buenos consejos que nosotros vamos a darle al presidente Kuczynski. En primer lugar, él está atado por compromisos políticos, pero principalmente está atado por las leyes malas. O sea, como gobierno, en el sentido de poder ejecutivo, él no va a poder impulsar ninguna reforma, ni las reformas en los sectores que nosotros estamos señalando, los 5 sectores de gobierno, economía, educación, salud y jubilaciones y pensiones. Nosotros proponemos reformas más de fondo, digamos, drásticas, y él en el libro ese de 2003 ha propuesto reformas menos a fondo, digamos, menos drásticas, pero en los mismos sectores. Esa es la coincidencia. ¿Ok? No va a poder hacer ni siquiera las reformas chiquitas, digamos, las reformitas, las reformas tímidas que él mismo con los economistas liberales proponen, por las leyes malas, más allá de la hipoteca política, por las leyes malas. El Congreso es el que puede de hacer y deshacer las leyes, sancionar, derogar y reformar las leyes. Ese es un poder que no tiene el Ejecutivo, ni en Perú ni en ninguna parte. Es un poder que tiene el Congreso. Claro, el Ejecutivo puede participar y tal, pero el poder es del Congreso. Y para hacer las reformas se necesita derogar las leyes malas. Y eso no tiene Kuczynski mayoría en el Congreso. Entonces ahí es donde el otro consejo nuestro, uno de los principales consejos nuestros, es que él tiene que hacerse de una corriente, de un movimiento político, de una corriente de opinión fuerte en favor de las reformas, pero para eso tiene que explicar claramente cuáles son las reformas y cuáles ventajas y beneficios llevarían para el Perú y para América Latina reformas de ese tipo, reformas que ellos llaman, los neoliberales, estructurales, llaman también de segunda generación, llaman también en la parte económica reformas micro, ¿ok? Él tendría que convocar al Congreso a sesiones extraordinarias para discutir las leyes malas, pero entonces tendría que tener el catálogo de las leyes malas que tenemos nosotros. Usted lo puede bajar de internet, ¿ok? Que lo presentamos en Perú. Me acuerdo en Lima, el día que invitamos a Pepe Lice a unas conferencias, un evento que hicimos en la calle Cochrane cuando funcionábamos ahí.
y presentamos la lista, el catálogo de las leyes malas. Estas son las 2000 leyes malas que están impidiendo el desarrollo, el progreso y el bienestar en el Perú y en los demás países idéntico. Usted, si es de otro país que no es del Perú, baje el catálogo de las leyes malas, búsquelo de nosotros, del liberalismo clásico, búsquelo en internet, porque esas leyes son iguales en todos los países, ¿ok? Porque la dicta la burocracia de las Naciones Unidas. Lamentablemente, Kuczynski y Williamson pertenecen en cierto modo, entonces a eso también va a dificultar mucho las cosas, a esa burocracia. Pero, en fin, esto es algo que vamos a hablar en subsiguientes ediciones de El Espacio de Nosotros, que se llama La Incubadora, Perú Nuevo, Centro de Liberalismo Clásico, Foro Liberal de América Latina. Este es el espacio que se llama La Incubadora en la radio Periodismo Sin Fronteras. Bueno, entonces, lo que estábamos diciendo es que, aparte, por un lado, tiene Kuczynski que convocar al Congreso con la lista de leyes malas, es decir, señores, esta es la lista de leyes que impiden hacer la reforma. Y por otro lado, hacer un fuerte movimiento de opinión en apoyo de la reforma que presione al Congreso para derogar las leyes malas. ¿Ok? Tendrá que hacer marchas sobre Lima, marchas sobre el Congreso con el catálogo de leyes malas y la lista de 5 reformas. Eso tiene que hacer Kuczynski. Si no hace eso, va a terminar muy mal. Y más pronto que tarde va a terminar en un Macri cualquiera. ¿Ok? Macri es el presidente de Argentina. ¿Qué está haciendo el presidente de Argentina? Nada. Porque lo que tenía que hacer, que era corregir los errores, los excesos, los abusos más gruesos del kirchnerismo, o sea, el peronismo, el socialismo argentino, lo hizo en el primer mes. O sea, levantar el cepo y otras medidas correctivas, digamos, enmiendas que había que hacer, y entonces ya lo hizo, demoró un mes, pero tiene 5 años por delante, ¿no? Entonces Kuczynski ahí tiene un espejo donde reflejarse. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los consejos que nosotros le vamos a dar a Kuczynski. Vamos a aprovechar mucho este espacio de radio, de Periodismo Sin Frontera, este espacio que se llama La Incubadora. Se llama La Incubadora porque el Foro Liberal de América Latina es una incubadora de líderes, grupos, movimientos y partidos políticos en favor de las 5 reformas y la derogación de las leyes malas en toda América Latina, ¿ok? Por eso este espacio se llama La Incubadora. Como decía Gustavo, no sabemos lo que el presidente va a hacer, pero sí sabemos lo que le conviene hacer. Al presidente lo que le conviene hacer para bien del Perú y para bien de América Latina. ¿No es así, Gustavo? Así es, profe. Mire, dos cosas dos cosas curiosas que han pasado, ¿no? Luego de las elecciones que ganó Pedro Pablo Kuczynski. Hace un par de semanas, en un programa político, a uno de sus voceros de PPK, no me acuerdo si fue el primer vicepresidente Vizcarra o un vocero, Bruce, de repente, no recuerdo exactamente quién, el periodista le pregunta, ¿no? O le dice, ¿no? que ustedes o PPK ha prometido cosas imposibles de ejecutar, le dice, imposibles de hacer. Y el vocero, sí, y el vocero le dice, el vocero no lo niega, dice, bueno, sí, dice, algo así, ¿no? Eso se hace en política. Así le dijo. Pero vamos a hacer las reformas y o sea, como de las promesas que han hecho, las que se pueden se van a hacer, ¿no? O sea, así, en televisión, en vivo y en directo. Yo me quedé escuchando, era increíble decir eso, ¿no? Y sí, nosotros asumir, ¿no? Sí hemos prometido cosas que no se pueden cumplir, ¿no? Era increíble. Bueno, nosotros lo que le vamos a decir a Kuczynski y a su equipo, y también Claudio nos informó que tiene contactos ya con algunos congresistas de la bancada mayoritaria de Keiko Fujimori, ¿ok?
o digamos del partido, mejor dicho, de Keiko Fujimori, para no hacer las cosas personalistas. Ajá. Entonces, Claudio va a llevar al Congreso el mismo mensaje que le entregó a Kuczynski, señor Kuczynski, para lograr el cumplimiento, o sea, la concreción de las promesas que usted hizo en la campaña, y mucho más, si se puede, si es posible, siempre y cuando usted genere como líder de la nación un fuerte movimiento de opinión en contra de las leyes malas y a favor de las 5 reformas. Si usted es capaz de generar esa corriente ampliamente mayoritaria y que se exprese en los medios de comunicación, que se exprese en las redes sociales, que se exprese en los espacios públicos. Me refiero, por ejemplo, qué sé yo, colegios de abogados, de economistas, de profesionales, de ingenieros, de médicos, que se exprese en los espacios públicos y que se exprese en la calle, en contra de las leyes malas y a favor de las 5 reformas. Pero, señor presidente, usted va a poder hacer las reformas y lograr la concreción de las promesas de campaña y mucho más. ¿Ok? Entonces, eso en relación con lo que están diciendo de lo que va a hacer, lo que no va a hacer, lo que va a poder, lo que no va a poder. Como poder puede muchísimo, pero siempre y cuando siga nuestros buenos consejos, ¿verdad, Gustavo? Así es, son estudios hechos en casos que se han hecho en otros países, ¿no? Y se ha sistematizado y se ha juntado todo lo bueno que se ha hecho en otros países, y las reformas que se han hecho ya en otros países ya han funcionado, ¿no? Y han llevado la prosperidad a la nación, ¿no? Así es. Mira, Gustavo, una cosa que vamos a hacer, que tenemos que hacer, los de Perú Nuevo, es explicarle a Kuczynski y al Congreso y al Perú las 4 modernizaciones en China. Vamos a insistir mucho porque ese es el ejemplo concreto que nuestro caballito de batalla, por decirlo así, ¿no? Porque la gente siempre pregunta a la gente, bueno, pero ¿y en qué país se han hecho estas reformas? ¿En China? ¿O usted cómo cree que China salió del terrible, en los últimos 20 años, la economía china se ha transformado en una potencia emergente que incluso amenaza en la economía mundial, en la economía internacional, amenaza el liderazgo de la economía norteamericana y el liderazgo del dólar como moneda preferente, como moneda internacional de cambio y de reserva que hay en el mundo actual, mediante reformas que ellos llamaron las 4 modernizaciones. Así, nosotros nos inspiramos mucho en ese ejemplo para nuestras 5 reformas, ¿ok? Las 4 modernizaciones empezaron en la época de Mao, en los últimos años de Mao, y el primero que ideó el concepto fue Zhou Enlai, que era un primer ministro y canciller también modernizador, occidentalizante que tenía Mao Zedong. Ahora, por supuesto, Zhou Enlai no alcanzó a ver nada de las 4 modernizaciones, pero sí Deng Xiaoping, que fue el primer ministro, fue el equivalente chino de Reagan y la Thatcher, por decir así, ¿ok? Deng Xiaoping, desde los 80 más o menos, empieza con las 4 modernizaciones, y los posteriores a Deng Xiaoping siguen esa misma línea. Okay. Esto es importante porque en este documento, en este libro que Kuczynski hizo con Williamson en 2003, se habla del seguimiento que a las reformas macro tenían que suceder las reformas micro, y por eso le llaman de la segunda generación o de la tercera generación, pero no se hizo. En Perú, por ejemplo, ¿quién sucedió a Fujimori? El señor Toledo. El señor Toledo es un señor de izquierda. ¿Qué va a hacer qué tipo de reforma va a hacer ese señor? Para nada, por Dios. ¿Ok? Entonces, y últimamente Ollanta Humala, también procedente de la izquierda más rancia velasquista y la cosa más horrorosa. ¿Ok? Y gente antiliberal no va a hacer reformas liberales. ¿Ok? Entonces, pero ahora hay una oportunidad. Kuczynski aceptó
ayer cuando aceptó entrevistarse con Claudio Sola y le aceptó la carta de Claudio, aceptó que sí, que él había escrito eso en 2003 y que había que hacer reformas, y esas reformas tenían que ser bastante de fondo para resolver los problemas de pobreza, de atraso, de subdesarrollo, el fracaso escolar, la educación, los hospitales que no sirven, la minería que es conflictiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí había que hacer reforma. Una vez que ha aceptado eso, bueno, veremos si sigue o no sigue los buenos consejos de nosotros, ¿verdad, Gustavo? Así es, profe. Y ya vamos culminando ya porque nos estamos pasando unos Así minutos. así es. Ya Vamos cerrando entonces el programa. Este es el espacio La Incubadora que producimos Gustavo Romero y mi persona del Movimiento Perú Nuevo, del Foro Liberal de América Latina y Centro de Liberalismo Clásico. Transmitimos aquí en Radio Periodismo Sin Frontera. Un saludo grande a Ricardo Puentes Melo, que nos está escuchando, a todos los 5 reformistas devolucionarios de América Latina, un saludo enorme, un abrazo, y miremos atentamente al Perú lo que está pasando y lo que va a pasar en los próximos meses, por decirlo así, ¿verdad, Gustavo? Así es, por lo pronto, a ver si PPK ha hecho un llamamiento para los trabajadores de Doerran, que es una empresa metalúrgica grande, para hacer una marcha en el Congreso, una marcha hacia el Congreso, para presionar a los fujimoristas, ¿no? al partido político de Fujimori, de Keiko Fujimori. Entonces eso ha llamado mucho la atención, ¿no? Pero por el tema ambientalista hay leyes, el problema es que no se puede, no pueden avanzar esta empresa metalúrgica por temas ambientalistas, por las leyes que las tienen atadas. Y no sé qué pretende Pedro Pablo Kuczynski al hacer ese tipo de llamado, ¿no? Porque no, las leyes son las que no permiten, ¿no? Pero él parece que está violando. Bueno, el próximo paso que vamos a hacer es hacerles llegar el catálogo de las leyes malas. Eso es muy importante. El catálogo de las leyes malas tiene que estar en su escritorio. Claro. ¿Okay? Y eso sí, vamos a tratar de que la prensa nos cubra los consejos que le estamos dando al presidente, ¿okay? Porque la oportunidad para el Perú es grande. Para los que nos están escuchando, quiero invitarles a escuchar la radio Periodismo Sin Frontera. Hay una cantidad de espacios y programas interesantísimos con gente muy de nuestra línea, que gracias al esfuerzo de Ricardo Puentes Melo y la gente de Colombia se pone en el aire por internet. Gustavo y yo vamos a estar media hora cada semana, si Dios quiere. Entonces nos despedimos hasta la semana que viene. No deje de seguirnos por las redes sociales, por la internet, que estamos teniendo mucha presencia allí en internet y en las redes sociales. Mi columna Pisando Callos y los documentos y materiales que estamos produciendo, usted se puede conectar con el Centro de Liberalismo Clásico, con Gustavo Romero, con Alberto Mansuetti, se puede conectar por Facebook, por Twitter, por Google+, Tumblr, etcétera, redes sociales. Entonces nos despedimos, Gustavo, ¿verdad? Así es, hasta luego. Bueno, hasta la próxima semana y muchas gracias a Ricardo Puentes Melo y a todo nuestro público oyente, ¿no? Bueno, nos vemos hasta la próxima semana, me estoy despidiendo. Chao. Igualmente, hasta pronto si Dios quiere.